Buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El Hospital Henry Dunant se enorgullece en presentar a Miguel Ángel Risardos Lamoca, psicólogo especialista en psicología clínica con máster en psicología infantil y juvenil, además de contar con una amplia experiencia de más de 30 años. En el ámbito de la docencia, ha sido tutor de prácticas de las facultades de psicología en las universidades más prestigiosas de España, como la Universidad Autónoma y la Complutense de Madrid. Como experto en psicoterapia, coaching, psicología deportiva y coaching empresarial, ha colaborado en distintos medios de prensa, radio y televisión, experiencia que lo ha permitido catapultarse como formador, influencer y conferenciante de salud y bienestar en el ámbito personal y profesional en las empresas, además de asesorar en campañas publicitarias. Con sus más de 30 años de experiencia como especialista en psicología clínica, Miguel Ángel Risardos nos explica que ser frágiles no debe ser motivo de sufrimiento, sino todo lo contrario. Si nos lo proponemos, podemos hacer de la vulnerabilidad una de nuestras principales aliadas. Bienvenido a tu espacio, Miguel. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir. No me deja compartir. No me deja compartir. Me tenéis que habilitar para poder compartir. ¿Está habilitado? Intentar nuevamente. No, me dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas de participantes. Ahora, ya me deja. Bueno, ya está bien la presentación. Bueno, antes de nada, encantado de haber sido invitado para poder daros esta charla sobre precisamente el libro que acabo de sacar hace menos de, bueno, poco más de un mes. Y del que quiero, bueno, un poco comentaros pues varios de los aspectos que creo que son importantes dentro de este libro y que os pueden ser de utilidad. Bueno, pues la idea de escribir este libro vino porque llevo toda mi vida, desde lo personal y lo profesional, trabajando con la fragilidad, ¿no? Tanto la fragilidad física como emocional, ¿no? Y desde todos los ámbitos, o incluso desde todas las etapas de la vida de la persona, ¿no? Desde que somos niños hasta que somos adultos, ¿no? La fragilidad ha sido y es mi compañera de viaje con la que estoy trabajando en mi día a día. Entonces, fue por ello por lo que consideré escribir este segundo libro, Ser frágil es malo. Aceptar tu vulnerabilidad te hace más fuerte. Bueno, he aprendido del ser humano que somos fuertes cuando nos toca ser fuertes, ¿no? Que mucho miedo, a veces tenemos mucho miedo a que la vida o las circunstancias nos destruyan, ¿no? Pero tenemos una capacidad de reconstrucción que es muy, muy importante en el ser humano, ¿no? Y a veces pues, nos vemos desbordados por problemas que vemos en la consulta, ¿no? Por ansiedad, depresión, otros problemas psicológicos, ¿no? Y tenemos ese miedo a rompernos. Todos tenemos cierta fragilidad. Aquí no hay nadie infalible, no hay nadie que no tenga algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Todos somos nuestra fortaleza, pero también nuestras fragilidades o nuestras vulnerabilidades. ¿La fragilidad qué es? Pues aquello que cuando las circunstancias nos desbordan, pues digamos que aparece, ¿no? Y en el que aparecen esas emociones negativas, que ya anticipo que las llamamos emociones negativas no porque sean malas, sino porque son desagradables, ¿no? No son agradables de sentir,
pero a veces tienen su función. Luego hablaremos de ello. Por eso no hay que confundir la fragilidad con sentir emociones negativas, ¿no? Porque emociones negativas forman parte de la vida y las vamos a vivir en nuestro día a día, no es malo, ¿no? Y como veis, hace unos años en la Universidad de California publicaron que reconocer y expresar esas emociones negativas no nos hace sentirnos peor, sino todo lo contrario, ¿no? Reducen la intensidad de esas mismas emociones, ¿no? De algún modo las regulamos, aunque luego más adelante también voy a ahondar en esto de la regulación emocional. Como os decía, las emociones, vamos a empezar un poco con la introducción, ¿no? Lo que sería la introducción del libro, y aquí os hablo de que las emociones negativas las vemos como, la vemos o creemos que es algo malo, pero no son malas en sí, lo que son es incómodas de sentir, pero tienen su función, ¿no? Por ejemplo, el sentir tristeza me ayuda en una situación de pérdida, me ayuda a adaptarme a esa nueva situación con esa pérdida, ¿no? Además, si muestro esa tristeza, pues es probable que la gente que tengo en mi entorno, las personas que tengo en mi entorno, me apoyen o me ayuden. Luego, sentir tristeza no es malo, lo que pasa es que sentir tristeza no es agradable, tiene su función y en determinadas situaciones en las que vivimos una pérdida, no es solo natural, sino que además es sano vivir esa o sentir esa tristeza, ¿no? El miedo, por ejemplo, el miedo tampoco es malo. El miedo nos ayuda a tener precaución en una situación peligrosa, novedosa. Si no tuviéramos miedo, pues tendríamos comportamientos de riesgo y podríamos tener muchos problemas, ¿no? Entonces, el miedo nos ayuda a tener precaución, a tener cuidado, ¿no? Si no, iríamos como pollos sin cabeza por la vida. Entonces, el problema es que me deje llevar por el miedo, o mejor dicho, que no quiera sentir miedo y al no querer sentir miedo no haga cosas que quiero. ¿Por qué? Porque siento miedo a equivocarme, a hacerlo mal, a qué pensarán los demás de mí. Entonces dejo de hacer cosas que yo quiero por no sentir miedo. Entonces ahí sí que hay un problema. Y además, nosotros sabemos los psicólogos que en la medida que enfrentas un miedo, le haces pequeño, en la medida que le evitas, le haces grande. Entonces, el miedo en sí no es malo, es adaptativo, incluso nos ayuda. El enfado, por ejemplo, sería otra emoción negativa que nos ayuda en una relación de convivencia a poner límite, ¿no? Entonces, el tema es cómo expresar ese miedo y lo veremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, considero que este libro puede ser para cualquier persona, ¿no? Porque nos ayuda a conocernos mejor y a mejor manejar nuestras fortalezas y reconocerlas y valorarlas, pero también el que están ahí esas vulnerabilidades que a lo mejor si podemos cambiarlas, las podremos cambiar y fenomenal, pero a lo mejor hay cosas que no puedo cambiar, que puedo modular o manejar o incluso no puedo hacer nada. Entonces tendré que aprender a aceptar porque forman parte de mí, ¿no? En este libro no vais a encontrar cambios milagrosos ni fórmulas mágicas, porque esto no existe en psicología y la ciencia no es magia. Pero sí que vais a poder entender cómo pensáis, lo que sentís y lo que podéis hacer en cada momento. Y sobre todo también el cómo relacionarnos con los demás. Los psicólogos sabemos que las personas en la medida que se relacionan se sienten mejor y en la medida que se aíslan se sienten peor. Es verdad que a veces la relación con los demás conlleva mucho estrés, ¿no? Y por eso es importante manejar las habilidades de asertividad. Sabemos que la asertividad es la capacidad de mejor defender nuestras necesidades, nuestros derechos frente a los demás. Otro capítulo, o el segundo capítulo que tengo en el libro, es el de conceptos claves para entender y manejar la fragilidad. Y en él os hablo de varios conceptos que son súper importantes. La defusión. Bueno, esta es la palabra técnica y viene de la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso, que es una de las terapias de tercera generación de conducta y que está siendo muy útil en consulta. Yo soy un clínico, no soy académico. Soy una persona que fundamentalmente estoy todos los días trabajando con personas y he visto que este tipo de terapia funciona muy bien, ¿no? Junto con la terapia cognitivo-conductual, pues son las terapias y otras estrategias y herramientas como el mindfulness que veremos más adelante, pues son muy eficaces hoy por hoy en la consulta. Entonces,
Este término, el de difusión, sería, pues como sabemos los psicólogos, yo siempre digo que pensar está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es reflexionar, lo que hacemos es rumiar. ¿Rumiar qué quiere decir? Dar vueltas a lo mismo, ¿no? Eh, la difusión nos ayuda a esos pensamientos negativos que vamos a tener, porque los pensamientos negativos tienen mucho más importancia en nuestra mente que los positivos, pues sería no darles importancia, porque tenemos que tener claro una cosa que es muy importante y que tenéis que tener en cuenta, y es que no podemos controlar lo que pensamos, sentimos y recordamos. De lo que pensamos, sentimos y recordamos podemos controlar a qué darle importancia, a qué darle valor. Y esto parece una cosa así simple, pero no es tan simple, porque cuando tenemos un pensamiento negativo, enseguida queremos luchar contra él porque es desagradable tenerlo, ¿no? O cuando tenemos una emoción negativa, queremos no sentirla y no podemos, ¿no? Cuanto menos quiero pensar algo, más lo pienso. Cuanto menos quiero sentir lo que siento, más lo siento. Luego esto no funciona así, no funciona el pelear contra la emoción para desarmarla o el pelear contra el pensamiento para desarmarlo, no podemos. Entonces, lo que sí que funciona es esto que llamamos difusión, que al final es no darle valor a todo lo que pienso. No todo lo que pienso es importante. Generamos a lo largo del día una media de 70.000 pensamientos a lo largo del día. Hay personas que mucho más, hay gente muy productiva a nivel de pensamiento. Y no todo lo que pensamos es importante, hay mucha basura de pensamiento. Entonces, esta es una técnica que nos ayuda a no dar valor a todo lo que pensamos ni a todo lo que sentimos. La aceptación es otro concepto importante dentro de este tipo de terapia que os comentaba antes, de la aceptación y compromiso, que nos ayuda a aceptar la parte injusta de la vida, ¿no? La vida a veces o las circunstancias nos traen cosas negativas que no nos merecemos, que no hemos hecho nada para ello, pero nos llegan, ¿no? Esto no quiere decir que sea justo, aceptar no quiere decir que sea justo, aceptar no quiere decir que creas que eso está bien, no. Aceptar quiere decir que dejas de quejarte, porque lo que nos pasa muchas veces es que nos quedamos instalados en la queja. Y yo siempre digo que la queja es como una mecedora, se mueve pero no avanza, ahí te quedas. Entonces la aceptación nos ayuda a seguir hacia adelante. También a nivel personal. ¿A qué me refiero a nivel personal? Pues que hay cosas de mí que no me gustan, tanto desde cómo soy físicamente hasta cómo soy como persona, ¿no? Y, y esto a veces lo puedo cambiar, si lo puedo cambiar, fenomenal, o lo puedo modular o manejar, como os decía antes, pero hay cosas que no voy a poder cambiar de mí y que voy a tener que aprender a aceptar porque forman parte de mí. Somos lo que somos gracias a nuestras vulnerabilidades y a nuestras fortalezas. Si no, seríamos otra persona, ¿no? Entonces, hay que aceptar y no intentar ser quien no eres. Otra cosa muy importante es el esto aquí y ahora, ¿no? Eso que llamamos el vivir el momento presente o el famoso mindfulness o atención plena, ¿no? Sabemos que cuando el ser humano está en una cosa, en el momento presente, se siente bien, ¿no? Con los 5 sentidos. Lo que pasa es que nuestra mente no está hecha para eso, ¿no? Imaginaros que mi puño es el cerebro. El cerebro lo que hace continuamente es anticipar cosas negativas y recordar cosas negativas. Estar en el momento presente le interesa poco. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro es una máquina de supervivencia, no de bienestar. A él lo que le interesa es que sobrevivas, no que te encuentras bien. Entonces, por eso está continuamente cuidado, cuidado, o acuérdate de aquello malo que te pasó, aunque te haya pasado solo una vez. Sabemos por los estudios que un pensamiento negativo pesa en nuestra mente lo mismo que 5 positivos. Luego, tiene mucho más valor lo negativo en nuestra mente que lo positivo. ¿Por qué? Porque gracias a eso hemos sobrevivido. Cuando veíamos a un león, pues decíamos, este me puede comer, me puede dañar, me puede hacer daño. No decíamos qué lindo gatito, ¿no? O sea, siempre anticipamos ante situaciones novedosas, siempre anticipamos que pueden ser peligrosas, ¿no? Y siempre nos anticipamos las cosas negativas que nos pueden pasar. Y es así, funcionamos así, nuestra mente funciona así. Entonces, siempre está por delante o por detrás, estar en el momento presente le cuesta mucho y no le interesa. Sin embargo, sabemos que cuando estamos con los 5 sentidos en una cosa, en el momento presente,
nos sentimos bien, nos genera bienestar. Y además lo que nos genera es que despejamos la mente. Y al despejar la mente podemos pensar con claridad. Y al pensar con claridad podemos regular nuestras emociones. Otro concepto importante que vemos aquí es el de autocompasión. Esto en castellano nos suena feo, ¿no? Eso de la compasión o la autocompasión suena a tener pena de uno, ¿no? A tener pena de sí mismo. En psicología no es esto. En psicología es tener cuidado de uno mismo, ¿no? ¿Cómo? A nivel emocional. Cada vez tenemos más claro el cuidarnos a nivel físico, ¿no? Con una dieta equilibrada, haciendo ejercicio, descanso. Pero a nivel emocional, nadie nos ha dicho que es importante también cuidarnos. Y sobre todo cuidar ese diálogo interior cuando las cosas no nos van bien, cuando cometemos errores, fracasamos. Somos capaces de decirnos lo que no diríamos a nadie. ¿Y qué es la autocompasión? Pues primero darte cuenta y no darte caña y no tratarte mal, sobre todo en esas situaciones. Y lo segundo, intentar tratarte como tratarías a una persona que quieres. Normalmente esto lo hacemos, tratarnos mal, sobre todo cuando cometemos errores y las cosas no nos van bien, no porque seamos masoquistas, sino porque no tenemos cultura de autocuidado. Nadie nos ha dicho que es importante el cómo nos tratamos, el cómo nos hablamos. No tenemos filtro, entonces somos capaces de decirnos lo que no diríamos a nadie. Sin embargo, es importante porque igual que a otra persona, si las cosas no le van bien, si le digo, pareces tonto, siempre haces lo mismo, pues se va a sentir mal, ¿no? Pues exactamente nos pasa cuando lo hacemos con nosotros mismos. Por eso lo primero es tener cuidado, o sea, darnos cuenta, y lo segundo, intentar cuidarnos y tratarnos como trataríamos a quien queremos. Otro concepto importante es el de los valores frente a los objetivos. Me explico. Los valores son cosas tan importantes y tan básicas como la familia, cuidarme, disfrutar, los amigos, el trabajo, o sea, ayudar a los demás. Digamos que esos 5 o 6 valores son cosas que todos valoramos y queremos, ¿no? Si tengo estos valores y hay comportamientos en esa dirección, lo que sabemos en psicología es que nos vamos a sentir bien. El problema es que muchas veces tengo esos valores, pero no hago nada, sobre todo en mi día a día, en relación a esos valores. Y eso, sin embargo, daría contenido a nuestro día a día. Sabemos los psicólogos que una de las cosas más importantes cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida tiene que ver mucho con nuestros valores, con que haya comportamientos en nuestro día a día en la dirección de aquello que valoramos o queremos. Los objetivos al final son metas, ¿no? La vida nos pone metas cuando acaben los estudios, cuando tenga un trabajo, cuando tenga una familia, cuando tenga una casa. Parece que tengo que llegar a una meta para ser feliz, ¿no? Y cada vez que llegas a una meta hay otra meta y otra meta. Al final eso no da contenido a tu día a día y nunca acabas, ¿no? Sin embargo, los valores sí que son algo que nunca pasan, ¿no? Que siempre van a estar ahí. Otro concepto importante que vamos a ver a lo largo del libro es lo que hablamos de la recaída, ¿no? En psicología sabemos que en el proceso terapéutico, psicoterapéutico, es normal, natural y sano que haya recaída. ¿Qué quiere decir? Pues que al principio pongo en mi día a día todas las herramientas que voy aprendiendo en psicoterapia, pero en un momento dado a veces me relajo en el mal sentido de las palabras y dejo de hacer pues mi relajación, mi respiración, o dejo de manejar los pensamientos negativos, la gestión de las emociones y puedo recaer. El proceso terapéutico en ningún caso es a mejor, a mejor, a mejor, a mejor, sino que a veces hay picos de sierra, ¿no? Y esos picos de sierra son esas recaídas, ¿no? Forman parte del proceso terapéutico y nos hacen ver que a veces hay que volver un poco a retomar esas herramientas, esas estrategias para poder seguir hacia adelante. Por último, está la agilidad emocional, inteligencia emocional, regulación emocional, como lo queramos decir, ¿no?
al final es el gestionar las emociones. Gestionar las emociones es algo muy importante. A veces aprendemos cosas más sofisticadas de matemáticas o de física o de química y sin embargo no sabemos ni gestionar nuestras propias emociones o las emociones de las personas que tenemos alrededor. Entonces, las emociones son algo muy importante, muy interesante a la hora de gestionar, ¿no? Las emociones son a veces cosas que sentimos antes de pensar, ¿no? Y que nos dan una información que luego nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta si son importantes o no. Pero la agilidad emocional es algo muy importante. Bueno, otro capítulo del libro, o el primer capítulo que ya empieza a hablar de cada una de las vulnerabilidades o de las fragilidades que tenemos, una es el pensar. Hay gente que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Que tienen mentes muy ágiles a la hora de aprender, ¿no? A la hora de recordar cosas o de ser creativo o de resolver problemas. Pero también esas mentes también son muy productivas a la hora de comerte la cabeza, ¿no? De darle vueltas a las cosas. A veces nuestras vulnerabilidades son una moneda de doble cara. Por un lado tiene su fortaleza, pero por otro lado tiene sus inconvenientes o sus vulnerabilidades, ¿no? Y esta es una, ¿no? Hay personas que tienen una mente privilegiada a la hora de aprender, de estudiar, pero también esa mente es privilegiada a la hora de comerse la cabeza y darle vueltas a cosas y de sufrir, ¿no? Frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? La difusión y la fusión. ¿La fusión qué es? La fusión sería pues que cada vez que pienso una cosa me lo creo y le doy fuerza, le doy importancia. Claro, con esa cantidad de pensamientos negativos que tenemos, como os he dicho, que estamos siempre anticipando cosas negativas, pues muchas veces voy a pasarlo mal, voy a sufrir incluso por cosas que no pasarán. Mirad, hicieron un estudio hace unos años en el que preguntaron a las personas qué 10 cosas negativas les iban a pasar a lo largo de ese año, ¿no? Y las escribieron. Volvieron al año a estas personas y les preguntaron de esas 10 cosas que ellos pensaban que les iban a pasar a lo largo del año, ¿cuántas les habían pasado? Y les habían pasado de media una. Luego, ¿cuántas veces nos preocupamos, incluso sufrimos por cosas que ni pasarán, ¿no? Entonces, ese es el tema, que no todo lo que pensamos, no todo lo que sentimos, no todo lo que recordamos tiene que ser importante para darle valor. Y eso sería la difusión, ¿no? El no fusionarme, el no dar importancia a todo lo que pienso, siento o valoro, o recuerdo, perdón. Esta es la idea, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa difusión? Pues en vez de interpretar lo que pienso, porque siempre estamos, más que interpretar, estamos continuamente haciendo análisis y superanálisis de lo que pienso, por qué lo pienso, qué querrá decir. Normalmente, cuando tengo un pensamiento negativo que me preocupa, solo con pensarlo me desagrada, pues intento darle razón, ¿no? Intento razonarlo. Pero esto no funciona o intento interpretar por qué lo tengo. A veces simplemente porque se te pasó por la cabeza y ya está. Como decía antes, tenemos mucha basura de pensamiento. Y claro, si es un pensamiento negativo que te asusta, que te angustia, pues enseguida le vas a poner foco, le vas a poner atención. Incluso vas a intentar argumentar, contraargumentar, y vas a intentar quitártelo razonando y eso no funciona, ¿vale? Entonces, lo que se trata es a veces de observar esos pensamientos, pero sin darles valor, ¿no? Y eso, bueno, a lo largo del libro pues se ve claramente incluso con ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? Esos 3 modos prácticos, como os decía, en el libro vienen mucho más extensos, pero bueno, vienen a ser, primero, ver el pensamiento como lo que es. Entonces, cada vez que tengo un pensamiento negativo, verlo como un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues poner delante del pensamiento, estoy pensando que, claro, no es lo mismo decir soy un fracasado que decir estoy pensando que soy un fracasado. Lo veo como un pensamiento. Luego siempre hay, otra de las estrategias es pues, que hay varios temas siempre en nuestra mente que nos preocupan o nos ocupan, ¿no? Por ejemplo, nos puede preocupar el trabajo o nos puede preocupar el enfermar. Entonces, hay temas que a veces
de los que salen distintos pensamientos negativos. Cada persona pues tiene sus temas, ¿no? sus historias. Entonces, si me viene, por ejemplo, el tema del trabajo, de que estoy amargado en el trabajo, pues cada vez que te venga un pensamiento negativo sobre el trabajo, pues dice, bueno, ya estoy con la historia del trabajo. O, por ejemplo, si tengo miedo a enfermar, ya estoy con la historia de que voy a enfermar, ¿no? Verlo como lo que es un tema que está en tu mente y del que salen pensamientos negativos. Así va a ser mucho más fácil que no te fusiones con él, ¿no? Que todo lo contrario, que te defusiones. Y por último, hay una estrategia que funciona muy bien y que en el libro también está muy bien explicada, que habla, porque muchas veces nuestro diálogo interior, pues, es constante negativo, ¿no? Y tenemos continuos pensamientos negativos. Lo que podemos hacer frente a esto es imaginarnos, por ejemplo, un personaje que nos haga reír, ¿no? Un humorista, un actor, alguien que nos haga reír. Imaginarnos ese pensamiento negativo con la voz de ese personaje. Sí, y la mente es muy capaz de hacerlo. Yo creo, continuamente lo estoy haciendo en mi consulta con los pacientes y todos, la verdad es que lo hago en ese momento y se dan cuenta y en cuanto son capaces de imaginar ese pensamiento negativo con la voz de ese personaje divertido, se sonríen, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Relativizar ese pensamiento y poner más la importancia en la forma que en el contenido. Y al hacer esto, pues si te sonríes no te puedes angustiar, ¿no? Entonces, bueno, son tres modelos muy prácticos de manejo del pensamiento negativos, ¿vale? Que en el libro, insisto, están muy bien descritos. El optimismo inteligente. ¿Esto qué es? Porque a veces hablamos también del pensamiento positivo tóxico o del positivismo tóxico, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Pues que no se puede ver todo de color de rosa. Hay cosas que son malas y son malas, ¿no? El optimismo inteligente no es decir, me he quemado un dedo y qué bien, así ya he aprendido que esto quema. No, me he quemado un dedo no es lo mejor, ¿no? No es agradable, es malo. O por ejemplo, con el tema de la pandemia, cuando vino la pandemia, pues había algún gurú de estos vendehumos que decía que esto era una oportunidad. Pues no, es una gran desgracia donde muchas personas han perdido la salud, han perdido la vida y hemos perdido algunos seres queridos. Y como poco hemos perdido el tiempo que no hemos podido hacer cosas que podríamos haber hecho, ¿no? Entonces, el optimismo inteligente es intentar ver alternativas de solución ante un problema. Si el problema, o si mejor dicho, la solución del problema depende de mí. Y si no depende de mí o no tiene solución, pues aceptar que no depende de mí la solución o que no tiene solución. Eso sería así, de un modo muy esquemático, lo que es el optimismo inteligente. Y abajo os hablo del positivismo tóxico, la falsa felicidad. No es nada sano, ¿no? Porque no es verdad eso que a veces nos quieren vender del si tú quieres, puedes, ¿no? Si tú quieres, te pones a ello, aumenta la probabilidad de que consigas, pero a veces no lo vas a conseguir porque no siempre depende de nosotros el conseguir lo que queremos. Entonces, cuidado con esto porque a veces caemos en la trampa de que no hago lo suficiente, de que no lo hago bien, he hecho todo la responsabilidad en mí y muchas veces no es así. Es simplemente que no se dan las circunstancias para que te llegue esa cosa positiva o para que te llegue una negativa. Se dan las circunstancias, ¿no? Es así. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo. Quiero ver si me funciona aquí, sí. Que habla de la difusión. I'm Tom. This is the story of my bus flight. On the journey, I pick up lots of passengers, memories, thoughts, emotions. Some pleasant, some not so pleasant. Sometimes handling them. I knew you'd come this way again. Same old same. You're pathetic. What a grumpy lot. Don't worry, driver. I can sort them out.
Don't even think about going down there. That way you never work out. Where's that bus going? It looks exciting. What do you think you're doing? You think you have what it takes? You'll just fail like last time. Dream on. What's the point? It's too much work. Take the risk. Haha, it's not like it's your choice. This is my bus. Okay, I'll turn around. Just be quiet. Listen, let's make a secret deal. You keep doing what you're doing and I'll keep the passengers quiet for you. Okay then, back to the same old road. Just so you know, I'm not happy about this. I like driving buses. What I'd really like to do is be a race driver. Loser. What do you think you're doing? Better stick to what you know or the deal is off. Race driver? You're a loser. Stick to driving buses. Right, that's it. This is my bus. Get off. Yeah, fight me. Let's see where that gets you. You pathetic excuse for a driver. Your bus ain't going anywhere now. Why you bother driving? Hey, what's going on in that bus? Things seem to be happening differently. You're not allowed to go that way. You've got rules. Thanks for the feedback, guys, but this is my bus. Maybe I don't need to get rid of this bunch. They could just come with me for the ride. Whatever. Still a loser. I don't know. No, what about the deal? Racetrack. That's where I want to go. See, we told you. What were you thinking? You could never be this. Just play it safe. Hang on tight, guys. Here we go. Bueno, os explico un poco. Como habéis visto, esta es una metáfora clásica de la terapia de aceptación y compromiso y que nos muestra lo que es la difusión, ¿no? De un modo metafórico. Como veis, los pasajeros del autobús son los pensamientos, las emociones y los recuerdos negativos o incómodos. ¿Qué es lo que pasa? Que como no queremos pensar eso, no queremos sentir eso o no queremos tener esos recuerdos, pues a veces vamos por caminos que no queremos para no escucharlos, ¿no? Para no tenerlos. El problema es eso, que como os he dicho antes, no hay coherencia entre lo que valoramos y queremos y lo que hacemos. Luego nos sentimos mal. Por eso el conductor del autobús intenta cambiar esto. Y lo intenta con 3 estrategias. La primera de ellas, ¿cuál es? Es distraerse. La distracción es algo que nos ayuda a no tener esos pensamientos negativos, no sentirme mal o no tener recuerdos negativos. Por eso sube el volumen de la radio y así no escucha a los pasajeros. El problema de eso es que es una buena herramienta, pero no es la solución, porque no puedo estar continuamente distraído, ¿no? En algún momento voy a tener que estar con mis pensamientos, mis emociones y mis recuerdos negativos e incómodos. Aunque es una buena herramienta, la distracción no es la solución. Lo segundo que intenta, ¿qué es?
Pues lo ideal, Miguel Ángel, déjate de historias, pero yo nunca quiero sentirme mal, ni tener pensamientos negativos, ni recuerdos negativos. Esto sería lo ideal, sería echar a los pasajeros del autobús, pero no podemos. Como os dije antes, no podemos controlar lo que pensamos, sentimos y recordamos. Y además tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque forman parte de mí, no los puedo echar porque soy yo quien genera esos pensamientos, esas emociones y esos recuerdos. Luego no puedo sentir una parte de mí y quitarla. Sería lo ideal, pero eso no funciona. Y es lo que normalmente intentamos. Cuando tengo un pensamiento negativo, argumento contra argumento para intentar quitármelo, pero vuelve otra vez. Luego, lo que funciona al final, ¿qué es? Pues lo que hace este hombre, ir donde él quiere ir, es decir, guiar su comportamiento por aquello que valora, y en la medida que hace esto, estos pasajeros no se bajan, siguen estando ahí, siguen molestando, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que no dirigen tu comportamiento, que no dirigen tu vida, que no dirigen el autobús. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con otro de los capítulos del libro que habló de otra fragilidad importante para el ser humano, o que a veces lo vemos como fragilidad, que es la timidez y vergüenza, ¿no? Hay que distinguir entre timidez y fobia social, ¿no? La timidez es cuando, bueno, somos capaces de relacionarnos con los demás, pero lo pasamos un poquito mal, nos cuesta, sobre todo los primeros contactos, no somos capaces de ser como somos, sino que estamos un poco alerta, ¿no? Estamos alerta o estamos un poco callados, no somos, o no expresamos todo lo que sentimos, ¿no? Hay personas que somos tímidos, que nos cuesta los primeros contactos. Pero esto no es malo, incluso puede tener ventajas. Es verdad que depende de las culturas, ¿no? Por ejemplo, la cultura japonesa, la timidez la ven como una fortaleza, la ven como algo que no es malo, al contrario. ¿Por qué? Porque las personas tímidas son prudentes, porque las personas tímidas son más educadas. Sin embargo, hay sociedades como la americana que lo ven como un problema, incluso lo ven como una patología. Pues yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? Porque ellos consideran que las personas que les cuesta relacionarse, pues que es malo, ¿no? Y no tiene por qué ser malo. Es verdad que una fobia social sería cuando esa timidez o esa vergüenza no me deja, no la tolero, no quiero sentirla y entonces me aíslo, no me relaciono con las personas, ¿no? Entonces, eso sí que no es sano. Los psicólogos sabemos que las personas, en la medida que se relacionan, se sienten bien y en la medida que se aíslan, se sienten mal. Pero no solo se sienten, sino enferman más las personas que se aíslan que las personas que se relacionan. Incluso a la hora de la supervivencia, sobreviven más personas que se relacionan a personas que no se relacionan. Luego, lo social para el ser humano es muy importante. Al final tenemos vergüenza a qué pensarán los demás, qué dirán, ¿no? Para el ser humano es muy importante la opinión de los otros, ¿no? Es verdad que debe ser algo importante o es algo relevante, pero no tiene que ser ni lo más ni lo único importante, porque si no somos muy vulnerables, porque siempre va a haber alguien que hagas lo que hagas, seas como seas, no le vas a gustar. Entonces, te tiene que importar la opinión de los demás, pero no puede ser ni lo único ni lo más importante. Y además hay que saber que a no todo el mundo le vas a gustar. A veces entramos en estos bucles, ¿no? El bucle negativo. Podemos entrar con mucho más facilidad, ¿no? Que es tener pensamientos negativos. Como tengo pensamientos negativos, me baja la autoestima. Como me baja la autoestima, tengo mayor inseguridad. Al tener mayor inseguridad, caldo de cultivo de dar más importancia a los pensamientos negativos. Entro en ese bucle. Es más fácil entrar en este bucle, ¿por qué? Porque tenemos mucho más pensamientos negativos y porque tiene mucho más fuerza en nuestro cerebro que los positivos. Pero también funciona el bucle positivo, que sería tener pensamientos positivos de mí o de mi entorno. Esto me hace sentir bien, me incrementa la autoestima y además mi seguridad, la seguridad de mí mismo. Y eso hace que sea el caldo de cultivo de dar más importancia a los pensamientos positivos. Vamos a ver este vídeo. Lo que pasa es que me tengo que salir de aquí de la presentación porque no sé por qué, pero no se ven. Pero lo pongo desde aquí
y creo que a partir de ahora sí se va a ver. Esperamos un poquito que conecte con YouTube. No necesitas la continua aprobación de los demás para hacer lo que tú quieres. Casi todos tenemos unos mismos temores y miedos. Cambia tus comportamientos en lugar de tus emociones. ¿Quieres saber cómo superar la vergüenza? La vergüenza, el qué dirán o qué pensarán, es algo inútil. No es eficaz. Hay que ocuparse en vez de preocuparse. ¿Quieres saber cómo superar la vergüenza? Debes saber que la seguridad es básica. Te ayudará a eliminar el temor al qué dirán. Ten en cuenta que no puedes dar gusto a todo el mundo. No necesitas la continua aprobación de los demás para hacer lo que tú quieres. Debes basarte en tus valores y creencias. Las personas tienden a respetar y valorar a aquellas personas que son auténticas y coherentes. No existen fórmulas mágicas. Al final tendrás que armarte de valor, contar hasta 3 y enfrentarte a aquello que temes. Te voy a dar 7 claves para superar la vergüenza. Primero, no estás solo. Todos, a lo largo de nuestra vida, podemos tener vergüenza en determinadas situaciones o ante determinadas personas. Casi todos tenemos unos mismos temores y miedos. Segundo, conoce en qué situaciones y ante qué personas sientes vergüenza. Esto te ayudará a hacerlo frente de un modo más fácil. Tener vergüenza o ser atrevido es fisiológicamente lo mismo. Al final, lo que está funcionando es la adrenalina y te activa. La diferencia es la interpretación que se hace de ello. La persona que es atrevida lo interpreta como algo que le ayuda y le viene bien. Sin embargo, la persona que siente vergüenza cree que no debe sentirse así, no quiere sentirse así. Cuarto, acepta tus pensamientos negativos y no luches contra ellos. Cambia tus comportamientos en lugar de tus emociones. Primero, reconoce tu miedo y luego actúa a pesar de él. Quinto, intenta no hacer las cosas perfectas. Hazlo lo mejor posible. Ten en cuenta que a veces te vas a equivocar. Y esto va a hacer que, de algún modo, no te presiones tanto y seas más eficaz. Sexto, cree en ti mismo y si no, fíncelo. En muchas ocasiones queremos sentir antes de hacer. Y a veces es mucho más eficaz hacer y en la medida que hago, siento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero mostrarme seguro, tengo que estar con una postura corporal seguro, un lenguaje seguro, y esto hará que yo al final me acabe sintiendo seguro y que además muestre a los demás que estoy seguro. Séptimo, mostrar tu vulnerabilidad te hace más fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú de entrada dices que tienes vergüenza o que estás nervioso, vas a regular mucho mejor el nivel de activación. Y además la gente va a poder empatizar contigo y te vas a sentir mejor. Te vas a centrar más en el contenido de lo que tienes que hacer que en cómo te sientes. Bueno, vamos a seguir y además vamos a ir rapidito porque veo que se nos está pasando el tiempo. Bueno, otro capítulo habla del perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es verdad que tiene buena prensa a nivel académico, a nivel del trabajo, pero al final es un camino de sufrimiento porque el perfeccionismo nos lleva a poner siempre el foco en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos. Entonces, bueno, a lo largo del libro, en este capítulo os cuento, bueno, como veis, pues toda una serie de señales o cosas que nos llevan a ser perfeccionistas, comportamientos perfeccionistas, claves para dominar ese perfeccionismo. Otro capítulo habló de la impulsividad, ¿no? Cuando la emoción puede dar la razón, ¿no? Y habló de personas que, pues bueno, que se dejan llevar más por la amígdala. La amígdala ya sabemos que es una parte del cerebro que está como dentro, es como si estuviera dentro y es la responsable de nuestras emociones. Es verdad que esa amígdala tiene a veces camino directo hacia el comportamiento y a veces instintivamente nos ayuda en la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a cruzar una calle y vemos que viene un coche, pues salimos corriendo, incluso antes de pensar ya lo estás haciendo, ¿no? Es mucho más impulsivo que racional, pero eso si continuamente nuestras respuestas o nuestro comportamiento son guiadas por la amígdala, pues estamos en esa impulsividad que hay que aprender a controlarla o manejarla, ¿no?
Otro de los capítulos habló de la dependencia emocional, ¿no? Hay personas que dependen de estar con otros para ser feliz, ¿no? Esto se ve mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Hay personas, fundamentalmente, a veces vienen de una infancia en la que no han tenido un apego seguro, ¿no? El apego seguro es cuando eres querido incondicionalmente, ¿no? Y te han mostrado cariño y eso te da confianza y seguridad en ti mismo, ¿no? Esto, si emocionalmente lo has recibido en tu infancia, porque al final en nuestra infancia se hace un poco la estructura de lo que somos, ¿no? En nuestra infancia y la adolescencia son los dos periodos importantes en los que se hace, no lo que somos, pero sí la estructura, ¿no? Tanto para bien como para mal, en nuestra fortaleza y en nuestras vulnerabilidades. Entonces, es importante el que uno no tenga la necesidad de estar con nadie para sentirse bien, ¿no? Para ello hay que ser autónomos y tener autoconfianza, tener una autoestima sana y también el ser asertivo, ¿no? La asertividad que os decía antes nos ayuda a defender nuestras necesidades y nuestros derechos frente a los demás, ¿no? Y en este capítulo os hablo ampliamente de la importancia de decir no, de la comunicación asertiva, de cómo hacer y recibir críticas y de los derechos asertivos, que es algo que nos puede ayudar mucho en la relación con los demás. Otro de los capítulos habla de la falta de confianza en uno mismo, ¿no? Y en este vídeo también os comento pues 10 pasos para aumentar esa autoestima. Vamos a ponerlo y como estos son rápidos, mucho más rápido que se lo explico yo ahora. Identifica aquello que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, acéptalo. Todos a lo largo de nuestra vida podemos pasar por un problema de autoestima. La autoestima no es algo inamovible, es algo que podemos mejorar. ¿Tienes problemas de autoestima? Te voy a dar 10 claves para mejorar. Primero de todo, te voy a decir en qué consiste la autoestima. Es la percepción que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos, hacemos y de lo que somos capaces de hacer. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos y sabemos cuáles pueden ser nuestras capacidades y nuestras vulnerabilidades. Eso es nuestra autoimagen. Esta autoimagen contribuye en gran parte a lo que va a ser nuestra autoestima. La autoestima depende de cómo nos sentimos valorados, queridos y aceptados por los demás y cómo nosotros mismos nos valoramos, nos queremos y nos aceptamos. Las personas con una sana autoestima se sienten bien consigo mismas, valoran aquello que hacen, se sienten orgullosas de sus opiniones, de sus habilidades y de sus capacidades. Las personas que tienen una baja autoestima piensan que no gustan a nadie, que no son capaces de hacer nada bien y que no son aceptados por nadie. Todos a lo largo de nuestra vida podemos pasar por un problema de autoestima. Hay dos periodos que son el adolescente. Es un periodo en el que es muy importante la valoración que hacen los demás y de nosotros. Y otro, en la edad adulta, es cuando pasamos por una crisis. Por ejemplo, una separación, nos han despedido del trabajo. Son momentos en los que podemos tener problemas. Tengo para vosotros una buena noticia. La autoestima no es algo inamovible, es algo que podemos mejorar. Para ello, te voy a dar 10 claves. Primera, acepta tus pensamientos negativos y trata de valorar los positivos. Tienes que focalizar tu atención hacia lo que tienes, no hacia lo que te falta. Segundo, huye de la perfección. Intenta hacer las cosas lo mejor posible, no perfectas. Tercero, unas veces se gana y otras se aprende. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces vamos a cometer errores, a veces vamos a fracasar, pero forma parte del aprendizaje. Cuarto, inicia cosas nuevas. Si inicias cosas nuevas, vas a adquirir nuevas habilidades de las que te vas a sentir orgulloso. Quinto, identifica aquello que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, acéptalo. Sexto, fíjate objetivos. Dirige tu comportamiento hacia esos objetivos. Y si puedes, escríbelo. En la medida que lo escribes, hay más probabilidades que no. Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas y además, expresalas. Octavo, sé generoso y colabora. Esto va a hacer que haya más probabilidad de que sea valorado por los demás. 9. Haz deporte, ejercicio físico. Te hará sentir bien. Y por último, 10.
Te voy a decir algo de lo tuyo. Disfruta, pásatelo bien. Esto no es egoísmo, esto es sano. Te va a hacer que te sientas bien y que esa autoestima. Bueno, seguimos para ser más breves y bueno, aquí más o menos lo que os he comentado en el vídeo. Otro de los capítulos habla de la indefensión aprendida de Seligman, que es, bueno, que a veces el ser humano es capaz de tirar la toalla antes de tiempo, ¿no? Y es verdad que no voy a poner el vídeo porque es un poquito largo, pero bueno, lo podéis encontrar en YouTube, que se llama Un ejemplo de indefensión aprendida, ¿no? Y ahí en mi canal de YouTube lo tenéis. Al final es la sensación de que haga lo que haga no sirve de nada, ¿no? El problema de esto es que, digamos que la antesala de la depresión, pero frente a esto está lo que llamamos resiliencia, ¿no? La resiliencia es que el ser humano también tiene otra propiedad, que es la de, aun en situaciones muy adversas, seguir hacia adelante, ¿no? Es verdad que a veces la vida nos puede destruir, pero tenemos una capacidad importante de reconstrucción. Ambas cosas son muy humanas. Por un lado, la indefensión aprendida es tirar la toalla antes de tiempo y por otra parte estaría esa fortaleza que tenemos cuando tenemos que ser fuertes. Otro de los capítulos habla de la fragilidad ante un duelo, ¿no? Y aquí hablo de varios duelos. El duelo principal, el duelo de cuando perdemos a un ser querido, pero también cuando perdemos a una pareja, una ruptura sentimental o cuando perdemos un trabajo, ¿no? La ansiedad y el estrés, bueno, los psicólogos son en los ámbitos que más trabajamos, sobre todo la ansiedad, ¿no? La ansiedad es algo que vemos continuamente en consulta, ¿no? Y al final, desde la psicología, tenemos herramientas suficientes para manejarlo. La ansiedad hay que saber que ni es un problema crónico ni grave y que tenemos herramientas suficientes desde la psicología para gestionarlo con relativa facilidad. Bueno, aquí en este vídeo, que también lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, os hablo de las herramientas para manejar el estrés. Pero vamos a seguir hacia adelante, que nos ha echado el tiempo encima. Y hablo también de la vulnerabilidad en el trabajo, tanto el síndrome del burnout, el síndrome del profesional quemado, como el síndrome del impostor, ¿no? De las personas que creen que no se merecen el trabajo que tienen, ¿no? Que no están a la altura. Ambas cosas son, por ejemplo, el síndrome del impostor. Es verdad que parece ser que es más frecuente en mujeres y hasta el 70% de la población puede haberlo sentido en algún momento. Y por último, acabo el libro con las herramientas para manejar la fragilidad. Un poco lo que os hablé al principio de la aceptación. Es un concepto y una herramienta muy importante, un punto de inflexión para seguir hacia adelante. El famoso mindfulness o atención plena, que al final es estar con los 5 sentidos en una cosa en el momento presente. La vida guiada, como os decía antes, por valores más que por objetivos. Y por último, saber que tenemos esa potencialidad de reconstruirnos, ¿no? De recuperarnos. Bueno, aquí os ponía también un vídeo de mindfulness que también podéis ver en mi canal, que es cómo hacer mindfulness en 1 minuto. Y nada más, muchas gracias. El libro en México lo podéis tener en ebook. De momento todavía no está en papel, pero supongo que en alguna otra edición ya empezará a estar allí. Pero de momento en ebook lo podéis encontrar tanto en Google como en Amazon o en muchas de las librerías online. Encontráis una versión que está en ebook y os podéis hacer con ella sin necesidad de tener el de papel. Y bueno, deciros que ya están en la segunda edición, en menos de un mes se ha conseguido que ya se saque una segunda edición y en ese sentido estoy muy sorprendido y muy contento también. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido útil y si os hacéis con el libro, espero que os guste y que además os sea útil. Voy a dejar ya de compartir.
Gracias, Miguel. Si gustas, te comparto algunas preguntas que tiene el público. Sí, vale, tengo unos minutillos. Montse Sí, por Bonilla favor. pregunta, ¿cómo se puede lidiar con la ansiedad? Bueno, eso es más de unos minutillos. Con la ansiedad hay que trabajar a 3 niveles, a nivel fisiológico, motor y cognitivo. A nivel fisiológico, con 2 herramientas fundamentales. La relajación progresiva de Jacobson, que es un ejercicio de tensar y soltar. La respiración profunda a nivel fisiológico. A nivel motor, hacer ejercicio, hacer deporte. El deporte es un buen canalizador de la ansiedad y el mejor antidepresivo porque no tiene efectos secundarios. No es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y por último, lo que hemos visto aquí de la difusión, el manejo de los pensamientos negativos, también la gestión de las emociones negativas, el mindfulness también nos va a ayudar y también trabajar la autoestima y la asertividad y guiarnos por los valores. Brevemente, eso es todo lo que hay que trabajar cuando tenemos la ansiedad. Ok, Emilia nos pregunta, en su opinión, en cuestión de la timidez o vergüenza, ¿qué tan cierta o buena es la frase fingir hasta conseguirlo? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Muchas veces esperamos a sentir seguridad para mostrar seguridad. Sin embargo, podemos hacer al revés. Muestro seguridad y en la medida que muestro seguridad, no solo transmito seguridad que tengo enfrente, sino lo más importante a mí mismo por la información propioceptiva. Luego, no hace falta sentir para hacer, sino que a veces podemos hacer y en la medida que hacemos, sentimos. De acuerdo. Jimena Martínez pregunta, ¿recomienda pertenecer a una red de apoyo? No sé a qué se refiere con una red de apoyo. Una red, si tienes amigos, gente, compañeros del trabajo, o sea, el tener una red de personas que tienes a tu alrededor, de familia, pues claro, es fundamental. No solo es importante, es lo más importante, es una de las cosas que nos genera bienestar, el relacionarnos con los demás. Por último, ¿qué recomienda para calmar la impulsividad? Pues una de las herramientas que es muy buena es la que os he hablado del mindfulness o atención plena. A las personas que tienen, porque eso ayuda a que esa amígdala pues no la tengamos tan musculada y ¿qué quiere decir eso? Pues que esa relación directa que tiene la amígdala con la conducta pues pase antes por la razón, ¿no? Pase por la parte frontal. Entonces, el hacer mindfulness es una de las herramientas que me puede ayudar a manejar la impulsividad. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y por último, tenemos un mensaje por parte del subdirector médico. Y de su directora general, doctora Patricia Gómez Cortés, agradecemos al psicólogo Miguel Ángel Rizaldo Lamoca la presentación de su libro ¿Ser frágil es malo? Son temas de gran importancia en la actualidad, ya que vivimos preocupados en nuestro aspecto y descuidamos lo más importante en nuestro interior, conceptos que fortalecen la visión y la importancia de los valores en nuestras metas. Gracias nuevamente por formar parte del ciclo de conferencias que ofrece el Hospital Henry Dunant. Muy agradecido. Igualmente a vosotros por escucharme y por la invitación. Estoy encantado. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Miguel, nuevamente. Gracias a vosotros. Adiós.